Esperemos que los contenidos que estamos tratando, que estamos compartiendo con los amigos oyentes en la FM de Radio Realejos, en este programa de Magazine, o aquellos que nos siguen en las redes sociales, en radiorealejos.com, estén pasándolo bien con nosotros. De eso se trata, como servicio público, de informar y de entretener, como siempre decimos. Y lo que viene a continuación, pues siempre estos consejos van a venir muy bien. Y es que hoy hemos querido compartir un ratito de radio con la amiga Carmen Pesquera González. Yo creo que la recuerdan porque ha estado aquí en nuestros estudios. Ahora, por aquello de que tenemos el COVID-19, pues no lo hacemos de forma presencial, pero sí existe la línea de teléfono y las grandes tecnologías para poder escuchar su voz. Ella es la podóloga y además es la directora de la Clínica del Pie Orotava. Es especialista, entre otras cosas, en el pie diabético. Y por cierto, hemos dicho, hace unos días pues se ha conmemorado ese día 14 de noviembre, ese Día Internacional de la Diabetes. Y aquí, en nuestras Islas Canarias, son muchas las personas que tienen diabetes. Y qué mejor que Carmen hoy invitarla a nuestro programa. Querida amiga, ¿cómo estamos, Carmen? Muy buena. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal estamos? Bueno, me encantaría que pudiéramos hacer algo directamente en antena, estando allí presente, que la verdad es que es un placer siempre que hemos podido visitar la radio. Pero bueno, pues hay que adaptarse a las medidas, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues encantada de hacer un huequito en mi jornada laboral de consulta, pues para poder compartir un poquito sobre la diabetes y que los oyentes pues puedan beneficiarse un poquito de estos consejos que les vamos a dar y de esta información que creo que les va a ser muy útil. Yo agradeciéndote a ti y a todo el equipo, como siempre, porque cada vez que les llamamos nunca hay un no por delante, siempre hay un sí, y eso también es de agradecer en el huequito que hacen ustedes en la clínica que sigue en el mismo sitio, ¿no? Sí, seguimos en el mismo sitio. Aquí esperemos estar durante muchísimo tiempo en la avenida Mayorazgo de Franchi, en La Orotava, en el número 15. Y aquí pues realizamos toda nuestra actividad. Ya no solamente hoy nos ocupa el campo de la diabetes, aunque de sobra es conocido por otras visitas que han hecho pues, mis compañeros de consulta, pues que nos dedicamos a todo el campo que abarca la podología, que es muy extenso. Hoy lo vamos a reducir un poco a diabetes para centrar el tema, pero bueno, seguimos en la misma dirección de siempre. Y además tú con mucha experiencia, ¿no? Porque incluso en terreno peninsular, tú eres de la península, pero tienes el corazón compartido, porque también vives aquí desde hace muchísimos años y aquí está toda tu otra parte de la familia, ¿no? Sí, efectivamente. Es un corazón compartido, pero bueno, dulcemente compartido, porque da gusto también estar en esta tierra, siempre te lo he comentado, ¿no? Y efectivamente, una larga experiencia. Piense que yo empecé a ejercer mi profesión en el 2003-2004 y concretamente en el mundo de la diabetes, pues también muchos años de experiencia, ¿no? Y tanto allí en el norte de la península, donde tuve la oportunidad de trabajar incluso dentro de un hospital en una atención multidisciplinar sobre pacientes diabéticos con úlceras, hasta incluso en mi consulta privada, ¿no? Ya, bueno, pues luego empezamos la actividad aquí en 2014 y desde entonces aquí estamos, pues atendiendo también a todos los diabéticos que hay en Canarias, que son muchos. Ahora comentaremos un poquito cifras y que bueno, pues que día a día vienen a consulta a solucionar sus problemas relacionados con los pies. Y yo creo que podemos empezar. Yo sé que Carmen siempre emplea un lenguaje que todos entendemos, ¿no? Por eso me gusta que hoy, pues en el tema que hemos elegido, que es el pie diabético, sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando, personas mayores, personas jóvenes, familiares, amigos, que siempre están con nosotros, y luego ya no te cuento quién nos puede ver en las repeticiones de nuestros programas, ¿no? E incluso entrando a la carta, como se suele decir, porque hay gente que no puede vivir el directo con nosotros, pero nos escucha. Entonces, así, sin anestesia, y perdonando la broma que le gasto a Carmen, ¿qué es la diabetes? Porque sabemos que hay varios tipos, pero así, de forma directa, para que lo entendamos todos. Bueno, de forma sencilla podríamos decir que la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza
porque hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Es decir, las pacientes que dicen, tengo azúcar en sangre. Bueno, hay unos niveles de glucosa elevados en sangre. ¿Y qué va a ocurrir? Que la glucosa, cuando va demasiado tiempo por la sangre en niveles elevados, va a originar daños en diferentes órganos. Órganos como, por ejemplo, pueden ser el riñón, la vista, pero también va a hacer daño a pequeñas estructuras como pueden ser las arterias y los nervios más finitos, que es el campo que nos ocupa a nosotros, a los podólogos. Los diabéticos sufren en sus pies porque este aumento de glucosa en sangre va estropeando, va debilitando la capacidad que tienen las arterias y los nervios de hacer su función allá donde son más finitos, concretamente en los pies. Lo podríamos definir así de manera muy sencilla. Es verdad lo que comentas, José Manuel, que es importante que los pacientes entiendan las cosas en lenguaje sencillo, ¿no? Si algo me preocupa en todo mi tiempo de evolución en consulta, ¿no? Cuando hablamos en el día a día con los pacientes, es que sepan lo que tienen, que le pongamos un nombre sencillo para que lo puedan entender y de esa manera se vayan a su casa sabiendo lo que pasa en sus pies, ¿no? De ahí lo que efectivamente me comentas, ¿no? Con lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pueda comprender, pues seguro que lo agradecen mucho de nuestros oyentes. Bueno, hay varios, porque los pies los tenemos para toda la vida, ¿no? Habrá personas que los tendrán correctamente, otros que tendrán que ir ya mirándolo. Luego ya hablaremos un poquito más tarde de los consejos de para cuándo tenemos que ir a visitarles a ustedes, a los podólogos, porque a veces nos abandonamos y cuando queremos ir ya vamos, como dices, con la luz ya roja diciendo me duele, y a lo mejor hubiésemos ido mucho tiempo antes y hubiésemos corregido muchísimas cosas. Centrándonos en el tema de la diabetes, que es lo que nos lleva en el día de hoy, hay varios tipos, ¿no? de diabetes, porque esto es muy importante lo que está diciendo ahora mismo para las personas que tienen esta diabetes, porque cualquier cosita, a lo mejor a mí que no lo tengo, la puedo solventar, pero en otras personas se les multiplica y se les enreda más, por decirlo de alguna forma, la enfermedad, ¿no? Bueno, hay varios tipos de diabetes. Concretamente podríamos clasificarlas concretamente en las tipo 1, que es un tipo de diabetes que se produce más bien en los niños y en los jóvenes, y que se produce porque el páncreas no es capaz de segregar insulina, que es quien tiene que encargarse de gestionar ese azúcar en sangre, ¿no? Y este grupo de los pacientes tipo 1 suelen ser más pacientes que la tienen por predisposición genética. Ya digo que muchas veces ocurren en niños. Lo van heredando, ¿no? Lo van heredando. Correcto. Luego tenemos los tipo 2, que se produce una alteración en la secreción de insulina, pero también en la acción que la insulina debe hacer. Y aquí son la mayoría de diabéticos que vemos en el día a día en consulta, los tipo 2, porque este tipo de diabetes sí está más relacionada con la edad, con factores como la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, es decir, factores ya que son más dependientes del paciente y que podríamos decir que a nivel estadístico son el 90% de los pacientes que hay con diabetes, son la mayoría tipo 2. Luego hay otros tipos, como puede ser, por ejemplo, la diabetes gestacional, la que nos puede ocurrir a las mujeres en el embarazo y que afortunadamente en la mayoría de casos suele ser reversible, es decir, en el momento que damos a luz, pues ya el azúcar vuelve otra vez a sus niveles normales. Yo además tuve la experiencia en mi propia persona, ¿no? Es decir, en mi embarazo la padecí y son diabetes que en muchas ocasiones son reversibles y una vez que ya la criatura pues ya ha nacido, la diabetes vuelve otra vez a sus niveles normales. Y es importante, al hilo de lo que estoy diciendo, saber que hay factores de riesgo para padecer diabetes. Como decía, los de tipo 1, pues ya la predisposición genética no hay manera de variarla, pero los de tipo 2 sí hay factores de riesgo que se pueden controlar, ¿no? Hablamos muchas veces con nuestros pacientes en consulta del sedentarismo. Les digo, menos plato y más zapato, que tenemos que caminar. Me gusta mucho decirles esto porque es así, es decir, comemos demasiado y quemamos poco, ¿no? Y Canarias además tiene una base en su alimentación de mucho hidrato de carbono, mucha papa y también muchos dulces, que están buenísimos, no cabe duda, ¿no? Está todo muy rico, pero hay que saber dosificarlo. Pero nos hacen daño, y eso es lo Correcto. que trata. Correcto. Entonces, la diabetes tipo 2, como digo, tiene factores de riesgo que en muchos casos serían controlables para intentar de alguna manera reducir las cifras que hoy nos acompañan.
Bueno, de todas formas, como nos has ido detallando esos tipos de diabetes, sigo insistiendo, ¿no? Todo esto es muy importante. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo también, ¿no? Tiene miedo, pues, normalmente lo que tienen miedo es cuando son diabéticos, ya piensan que directamente ya van a tener un problema en su pie y que por ser diabéticos ya están condenados a una amputación, ¿no? Dicho así de manera, como decías antes, sin anestesia, ¿no? Sí. Y todo lo contrario. Es Una de que las cosas que más cuando decimos, el profesional nos dice esto es así y si tú te saltas esta línea te va a perjudicar en esto, esto y esto. Si lo dice de alguna manera, nosotros a lo mejor, bueno, ya iré, esto se me quitará, pero cuando te dicen a ti, si no haces esto, te va a pasar esto, ya nos ponemos todos ahí como diciendo, peligro, tengo que hacerle caso al podólogo en este caso, porque si no le voy a pasar mal. O sea que a veces hay que ir directo en las cosas. sí, es que muchas veces lo comento con ellos, la diabetes es muy traicionera porque muchas veces no produce dolor. Entonces, tanto para el paciente al que su médico de cabecera le dice, mire, vigile un poquito, que el azúcar está empezando a tener niveles ya inadecuados, como es algo que no duele, uno piensa, bueno, pues no pasa nada, yo puedo comer un dulce y mañana otro y está un poquito alto, pero bueno, yo no soy diabético. Bueno, pues al final llega un momento en que ya el cuerpo, como decía, no es capaz de gestionar bien ese azúcar y ya nos convertimos en pacientes diabéticos. Pero ¿qué ocurre? Que lo mismo ahora aplicado al pie. Es decir, como muchas veces hay pacientes que tienen diabetes que no tienen una correcta sensibilidad en sus pies, ahora explicaremos por qué, pues muchas veces piensan, bueno, yo tengo una herida, pero esto, como no me duele, debe ser que no es muy importante y no voy a atenderlo, no sea que me digan que tengo algo peor. Y muchas veces por ese miedo no vienen a consulta. La diabetes es traicionera porque en muchos casos no se manifiesta. Y como no se manifiesta en forma de dolor, entonces como que lo vamos dejando un poquito más de lado hasta que luego vemos desgraciadamente las consecuencias. Muy bien. ¿Y qué más? Porque yo antes te corté a lo mejor ahí. ¿Tenías algo más Sí, pues mira, con respecto a las cifras de Sí, diabetes, ¿no? Ahora, sí, que lo dijiste al desgraciadamente ya todos. principio, que lo ibas a decir, que por aquí tenemos cifras que nos van a llevar, como digo yo, las manos a la cabeza, porque pensamos que no eran tan fuertes y tan altas. Sí, efectivamente. Ahora este año todos, desgraciadamente, hemos aprendido la palabra pandemia, ¿no? Debido al COVID, y la diabetes también es considerada una pandemia por la distribución geográfica que tiene. Podemos decir, según la Federación Internacional de Diabetes, que se estiman 463 millones de adultos en el mundo. Y concretamente en España hay 5,3 millones de personas afectadas por diabetes, más todos los que se considera que están sin diagnosticar todavía. Concretamente las últimas cifras que teníamos registradas de Canarias, que las comentábamos también el año pasado, es que había una incidencia de 360.000 diabéticos en la comunidad canaria, Que es una de los mucho, porcentajes mucho. más altos de España, de las comunidades españolas. Pero es que además se estimaba que había más de 60.000 sin diagnosticar. Con lo cual, de ahí la necesidad de seguir un mayor control de estos pacientes para que precisamente si se realiza una prevención no haya que realizar un tratamiento. Claro, por eso decía yo antes al principio, que luego te iba a preguntar, que tenemos que ir siempre al podólogo, por lo menos una vez al año, ¿no? Es lo que se recomienda, porque ahí si vamos y a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, ustedes nos van a decir, ojo, que usted tiene el problema este del pie diabético, ¿no? Correcto. Lo primero que deben de entender los pacientes, tienen que entender los pacientes que son diabéticos, es que no todos los pacientes diabéticos tienen un pie diabético, un pie problemático, pero sí que es un pie que hay que vigilar en consulta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan temido el pie diabético? ¿Por qué se habla tanto del pie diabético? Porque los pacientes que tienen diabetes, hay dos factores que tenemos que vigilar mucho en consulta y que es lo que hacemos en nuestro día a día. Por un lado, antes comentábamos que el exceso de glucosa en sangre, la hiperglucemia en sangre, va a ocasionar daño a los nervios más finos que llegan a la planta de los pies y a los dedos. Esto va a ocasionar que sean pies que pueden perder sensibilidad, pero los pacientes a veces no son conscientes de ello, no saben que pierdo sensibilidad en mi pie. Y esto a veces hace que tengan heridas que pasan desapercibidas porque no tienen dolor en el pie. Imagínate, para que te hagas una idea, José Manuel, que a veces hay pacientes que vienen a consulta porque se han visto sangre en el calcetín, pero han seguido caminando porque no tenían dolor. De esta misma forma, también hay otro factor muy importante a tener en cuenta, que es cómo están las arterias más finas que tienen que llevar sangre a esos pies. Porque, como decía al principio de esta charla,
las arterias más finas también se van a ver afectadas. Y si tengo una herida en la planta del pie y además a esa herida no es capaz de llegarle correctamente la sangre, esto tiene muchas probabilidades de empeorar. Y si a esto le unimos la infección y le unimos un mínimo roce con un calzado, una mínima presión porque es un pie que hace una carga inadecuada al caminar, esto va de camino o el hacia la peso de uno, amputación, o que el es la peso gravedad. nuestro también, si pesamos mucho. Sí, 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 todo influye, aunque el peso evidentemente antes comentábamos con respecto a la diabetes, que la obesidad y la diabetes van de la mano. El peso influye en la presión que se puede hacer sobre la planta de los pies, pero también hay diabéticos que hacen úlceras en la planta de sus pies y no tienen un sobrepeso, pero pueden tener una deformidad en su estructura del pie que hace que unas zonas carguen más que otras y aquellas zonas que se sobrecargan creen una úlcera. Por tanto, ellos deben de venir a consulta porque deben de conocer en qué estadio está ese pie. Muchas veces vienen el primer día a consulta, mire, yo solamente venía porque me cuesta mucho cortarme las uñas y vengo a que ustedes lo hagan. Perfecto. Vamos a hacer una valoración vascular y una valoración neuropática. Y dicen, ¿pero qué es eso? Que si yo solamente venía a cortarme las uñas. Pues eso es lo primero que debemos de hacer para clasificar ese pie. Sí, usted es diabético, pero usted es un diabético de riesgo o es un diabético que no tiene riesgo, porque eso va a implicar que pautemos en ese paciente una mayor o menor vigilancia en función de cómo nos encontramos ese pie. Y eso es lo más importante, que a veces, aunque crean que sus pies están bien, al menos una vez al año deben hacer una visita al podólogo para que seamos nosotros quienes determinemos, como digo, el grado de riesgo que puede tener o no ese pie. Importantísimo ese mensaje. Y Carmen, una cosa, lo que acabas de decir ahora con el tema de las úlceras, ¿qué hacer si tenemos una úlcera? Porque claro, aquí todo pasa por la circulación, lo que antes hablabas, ¿no? Y si hay algún mínimo tropiezo, nos va a afectar también y ahí aparecerán esas úlceras, ¿no? Correcto. Lo primero que hay que hacer antes de tener miedo es, primero vamos a ver de qué se trata. Es decir, tengo una herida en mi pie, voy a dejar de hacer inventos en casa a ver si esto se pasa, le pongo un poquito de agua con sal, le pongo un remedio chino, le pongo quiero decir, no hay cosa más inteligente, ¿no? Que tengo un problema, voy al especialista que puede indicarme por qué ha sucedido y cuál puede ser la solución. Bueno, lo primero es ponerle nombre a esa herida, es decir, ¿es la herida de un paciente que tiene poca sensibilidad? ¿Es la herida de un paciente que tiene poca circulación? ¿Cómo está la herida? ¿Está infectada? ¿No está infectada? Y en función de los datos que encontramos, vamos a hacer una valoración y dependerá de nosotros el tratamiento o a lo mejor de nosotros junto con otro grupo de profesionales. No me cansaré de repetir que la atención del pie diabético ha de ser multidisciplinar, porque no puede ser de otra manera. Y a veces tenemos pacientes en los que vamos a hacer una cura de su úlcera, pero detectamos en consulta que esa úlcera tiene poco aporte de sangre, porque resulta que el paciente no lo sabía, pero las arterias que llegan a su pie tienen alguna obstrucción. Bueno, para eso está el especialista en cirugía vascular, al que le vamos a derivar con un informe para decirle, mire usted, vigile a este paciente porque resulta que hemos encontrado esa alteración que él desconocía y que está afectando a la cicatrización de esta herida, ¿no? Y como eso todo, es decir, hay pacientes que tienen una úlcera y a lo mejor tienen muy mal control glucémico. ¿Cómo tiene usted el azúcar habitualmente? Pues lo tengo a 400. Hombre, pues mal vamos si no tiene un buen control glucémico. Y aquí tiene que actuar también el médico de cabecera y el endocrino. Es decir, el tratamiento de un paciente diabético tiene que ser multidisciplinar, pero cuando un paciente diabético tiene una úlcera en el pie, tiene que acudir en primer lugar a valorar esa úlcera, ya sea podólogo, que en este caso pertenecemos a la sanidad privada, o como mínimo a su centro de salud para un control por enfermería en la sanidad pública, ¿no? Que es otro tema que quería comentar también, José Manuel, pues porque no nos cansaremos, van pasando los años, no nos cansaremos de defender la Te lo iba yo a preguntar posición. en la entrevista del día de hoy, porque es verdad que hay cosas que se hacen a nivel privado, pero no todo el mundo puede entrar a pagarse una consulta y luego pues todo lo que se conlleva, ¿no? Y en cambio hay otras profesiones, otras gamas, ¿no? Otras ramas que sí están cubiertas por la seguridad social, pero el tema de los podólogos no. Efectivamente, y nosotros somos los primeros que defendemos la presencia en un porque has centro estudiado público. específicamente el pie. Sí,
es algo que estamos defendiendo continuamente. Este año, además, el Consejo General de Colegios de Podólogos de España ha iniciado una campaña de recogida de firmas dirigida a las autoridades sanitarias para concienciar de la necesidad de que el podólogo esté tanto en un centro de salud como en un hospital. Como te comentaba antes, he tenido la oportunidad de trabajar dentro de un hospital, concretamente en el Hospital de Cruces en Vizcaya, en el País Vasco, y este trabajo durante años permitió recoger unos datos. Y esos datos demostraron que el trabajo multidisciplinar, donde también se incluye a un podólogo, es un trabajo que va a hacer que se reduzcan las tasas de amputación, y esto está demostrado y publicado en una tesis doctoral. Es decir, esto es una realidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que yo sé que estamos en un año en que no estamos para pedir mucho a la sanidad pública, bastante con intentar combatir lo que está sucediendo con el COVID, pero ojo que lo que decía al principio, la diabetes también es una pandemia y también tiene consecuencias y tiene muchos dramas familiares, porque una amputación en un paciente no es solamente quitar un trozo de su pie, dicho así de manera muy brusca, sino es una pérdida de calidad de vida tanto de esa persona como de su familia, ¿no? Entonces, fíjese que en lo que estaba publicado a través de todos los artículos que se han publicado en estos días con motivo del Día Mundial de la Diabetes, se decía que el 40% de las lesiones en el pie diabético se podrían evitar si se diagnosticasen y se tratasen de manera precoz en una fase ambulatoria. Es decir, si un paciente diabético tuviese como mínimo su derecho a 1 o 2 veces al año tener un control podológico dentro de su centro de salud. Sería fantástico, porque es que además es nuestro día a día, lo vemos habitualmente. Sí, Los como un pacientes vienen a la cardiólogo consulta, o no sé, o cualquier otra rama, ¿no? correcto, y vemos en nuestro día a día además la necesidad de que esto sea así, porque muchos pacientes primero van al centro de salud, pero muchas veces hacen los controles por enfermería, también un colectivo que hace una labor enorme en la concienciación sobre diabetes y en la educación de estos pacientes, y un colectivo también muy importante para que los pacientes conozcan la labor del podólogo, porque muchas veces es en enfermería donde les dicen, mire, usted tiene unos pies que tiene una úlcera plantar, usted está pisando sobre esa úlcera cada vez que camina. Piensa, José Manuel, que muchas úlceras están en la planta del pie y estos pacientes caminan, están aplastando Sí. continuamente al caminar esa herida. Pues a veces es de personal de enfermería que nos dice, mira, esto no pertenece a la sanidad pública, pero debes de ir a un podólogo para que controle un poquito esa herida en cuanto a qué cargas se están haciendo sobre esa zona, con el fin de cicatrizarla cuanto antes y que no evolucione hacia un empeoramiento, hacia una amputación, que es lo que nadie queremos, ¿no? Y una cosa, ya que estamos hablando de los factores de riesgo, no sé si tú querías añadir algo más de lo que estábamos hablando, pero Sí. yo entraría aquí un poquito también con los factores de riesgo. Pueden ser por el tema familiar, lo que es la genética, los hábitos de vida poco saludables que siempre tenemos por ahí y que a veces creemos que nosotros estamos haciéndonos un bien a nuestra propia salud y lo que estamos haciendo es perjudicándola, ¿no? Sí, los factores de riesgo de ulceración, de hecho, las cifras dicen que el 85% de los casos, una amputación empezó por una pequeña úlcera en el pie. Y cuando hablamos de amputación puede ser de un dedo, pero puede ser de una pierna. Y esto pone en riesgo la pierna o la vida. Es decir, que no son tonterías, ¿no? Y muchas de estas úlceras, como digo, de estas amputaciones están precedidas. ¿Cómo empezó todo? Empezó con una pequeña herida en el pie que se fue complicando. ¿Por qué? Pues porque se dejó, porque no se atendió a tiempo, porque el paciente se confió. Entonces, efectivamente, hay factores de riesgo. Unos que son propios de la enfermedad, pues el hecho de que no tenga una buena circulación, de que no tenga una buena sensibilidad, de que tenga una edad avanzada, de que tenga una diabetes de muy larga evolución, de muchos años de diabetes, pero hay factores de riesgo de ulceración que son propios del paciente, es decir, mi pie puede ser un pie con un puente muy alto o con un puente muy bajo, se pueden crear puntos de sobrecarga que yo no estoy controlando, puedo tener las uñas en mal estado y no voy a atenderlas a O consulta. una cosa, por ejemplo, Carmen, que a lo mejor vamos descalzo en alguna superficie, pues no sé, por decirte de alguna manera, pues voy a la azotea y a lo mejor esa azotea cogiste a lo mejor una piedrita o te hizo daño subir y encima machacas más el pie. Correcto. Hay muchos pacientes diabéticos que tienen lo que se llama neuropatía, es decir, esa pérdida de sensibilidad, de percepción del dolor, y pueden, por ejemplo, caminar en un suelo que esté a 80 grados porque le está dando el sol y no
sienten que se están quemando la planta del pie, porque no tienen sensibilidad, hasta que al día siguiente ven que la planta de su pie está sangrando o que tienen bolsas, y es porque se han quemado. Esto sucede, es una realidad, no es un cuento, es una realidad, y una realidad desgraciadamente muy frecuente. ¿Qué vemos muy frecuentemente en consulta? Personas que, por ejemplo, tienen objetos extraños en el calzado, una piedrita, hasta una moneda dentro del calzado, y que han estado caminando porque como no tienen sensibilidad, tú prueba un día, José Manuel, a ponerte una piedra dentro del zapato Que e va, que intenta si a mí me ha caminar. Verás pasado, cuántos metros tengo que hace, ¿no? pararme y en el primer banco que veo me siento y me lo quito. O sea que, Correcto, sí, pero es sí. que ojo con ese factor, que hay pacientes que no tienen sensibilidad, pero no lo saben si no tienen un control podológico o un control también con la Imagínate que estén enfermería, que también lo caminando están haciendo. horas y horas. Eso le hace un daño terrible. Claro, le hace un daño terrible, pero no tienen percepción del dolor. Y por tanto, como no tienen percepción del dolor, ese daño hace una úlcera que puede tener consecuencias, como decimos, muy graves, ¿no? Y sobre todo también, otro de los factores que también son factores de riesgo es el uso del calzado. Un calzado a veces muy inadecuado, calzado con muy poca sujeción, o calzado muy estrecho, o que no es acorde al número que necesitamos. Otro factor de riesgo puede ser el incumplimiento de las pautas médicas, lo que decíamos antes. Hay que controlar los niveles de glucosa, que también afecta a la cicatrización de las heridas. Por esto, insisto de nuevo, y no quiero ser pesada, pero la atención del paciente diabético tiene que ser multidisciplinar, como no puede ser de otra manera. Y Carmen, ¿qué más consejos podrías darnos? Nos quedan como 5 minutos. Bueno, pues mira, consejos, podríamos dar un poquito consejos generales a los pacientes que son diabéticos. Algunos quizás sean un poco repetitivos porque ya los hemos ido comentando, pero quizá el principal y con el que quiero que todos se queden es que tengan control de sus pies, es decir, que sepan cómo son sus pies. Yo soy diabético, vale, de acuerdo, pero ¿cómo están mis pies? ¿Son de riesgo? ¿No son de riesgo? En casa, una inspección diaria de los pies para detectar ¿Y eso cómo lo aquellos hacemos, puntos. Carmen? ¿Cómo hacemos Bueno, eso? pues la inspección diaria es mirarnos los pies, mirarnos la planta de los pies, y si tenemos dificultad, porque a veces por edad, por falta de flexibilidad, hay dificultad para verse la planta de los pies, pues tenemos un familiar o podemos poner un espejo en el suelo y nos sentamos y podemos ver si la planta del pie tiene alguna erosión. Ese Que truquito yo no está he sido bueno capaz. porque lo pones abajo y lo ves. Correcto, o con esa ayuda en familiar a mantener un poquito una vigilancia. Por supuesto, higiene y limpieza, que parecen cosas muy evidentes, pero a veces no son tan evidentes cuando vemos la realidad en consulta. Hay que hacer una correcta higiene de los pies, hay que hacer un correcto lavado y un correcto secado. Los Ahí pies tienen también que... es verdad que muchas veces se quedan entre los dedos húmedos. Bueno, pues hay que hacer un correcto secado, ¿de acuerdo? De manera que tenemos que emplear un tiempo en ser pues quisquillosos y secar muy bien entre los dedos, porque son zonas donde se acumula humedad, donde se pueden acumular, esas humedades van a acumular hongos, y estos hongos pueden hacer erosiones en la piel por donde pueden entrar bacterias. Por otro lado, evitar lesiones. A veces se lesionan en casa. Me he puesto a cortarme las uñas y hasta que he visto que de repente tenía sangre, pero no me duele, claro, porque no tienen sensibilidad. Y de repente han cortado, además de la uña, lo que ya no es uña, han cortado piel. Y aquí tienen una pequeña hemorragia que vemos después en consulta, y con lo mismo, una herida con tendencia, con mucha facilidad, a poder complicarse con una infección. Lo que decíamos antes, evitar caminar por zonas descalzo, porque si no sabes el grado de neuropatía, el grado de pérdida de sensibilidad que puede tener ese pie, ojo con caminar descalzos, que puede no ser consciente de que se ha clavado algo en la planta del pie. Otro consejo también podría ser el calzado adecuado, lo que comentábamos, un calzado de puntera redondeada, que tenga tacón bajo, antideslizante, cómodo, flexible, es decir, pautas que de sobra supongo serán conocidas, pero bueno, que muchas veces luego vemos en consulta que no se cumplen, ¿no?, en el calzado que llevan estos pacientes. Y también inspeccionar su calzado, por lo mismo que decíamos, inspeccionar antes de ponernos el calzado, que no tenga dentro alguna piedrita, un pendiente, o que se va una moneda. desgastando también lo que es la parte interior donde dejamos el pie, ¿no? Uh-huh. Esa alfombrita, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuando está ahí, que a lo mejor por el sudor o por lo que sea o por el desgaste va dejando a lo mejor no toda la superficie llana, Y no sino la deja, correcto. con Uh-huh. alguna modificación, que eso no va a hacer daño a la hora mismo de nosotros de pisar. Eso es el calzado por dentro también Metemos va la mano y desgastando. comprobamos, ¿no?
Correcto. Metemos la mano y comprobamos en todas las áreas que no hay ninguna costura prominente, que no hay ninguna plantilla interna del calzado que esté desgastada y haya Plantilla, hecho que una a mí se me arruga. olvidó decir, es Sí, plantilla. sí, la plantilla interna, sí, el Eso, calzado que eso. no tenga alguna arruga porque se ha desgastado y se ha doblado. Aquí la verdad es que a veces vemos calzados en consulta que son, yo les digo, para foto porque a veces pensamos, ¿cómo puedo estar caminando con esto, no? O pacientes que les hemos descubierto que tenían clavado en la planta del pie pues un clavo, una chincheta, es decir, que ¿cómo está caminando con esto? Pues hay que inspeccionar también el calzado de cada día. Pero ya digo, sobre todo mi consejo con el que quiero que se queden muy bien, de verdad, es que tengan prevención, que si tenemos prevención nos vamos a ahorrar muchos problemas porque vamos a coger las cosas a tiempo y que desde luego está demostrado que con prevención hay menos amputaciones. Pues vamos entrando ya en la recta final, recordando dónde está la clínica del pie Orotava. Bueno, pues la clínica está en la avenida Mayorazgo de Franchi, número 15, en La Orotava. Es un local, además de fácil acceso, porque hicimos una obra nueva hace pocos años y hay un local pues que tiene muy fácil pues todas las barreras de accesibilidad y, por supuesto, pues cumpliendo con todas las medidas anti-COVID, que por la cuenta que nos tiene, que las cumplamos todos muy bien para ver si podemos pues cuanto antes despedir a este bicho del mundo, aunque bueno, pues de momento hay que seguir con él, ¿no? El número de teléfono es el 922-325-055 y también pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, y bueno, pues aquí estamos para cualquier duda que quieran resolver y por supuesto para atender a aquellos pacientes que quieran conocer el trabajo diario que realizamos con ellos. Yo siempre me quedo que tenemos que estar en manos de profesionales. Cuando se nos va de nuestras propias manos, a veces por hacer un amaño, como decimos aquí por Canarias, pues a veces nos va a costar peor, porque no nos damos cuenta, metemos la pata sin querer y ya cuando vamos muy apuraditos al podólogo, ¿no? Y tenemos los pies para toda la vida. Así que siempre es bueno, desde aquí, pues que los amigos oyentes pues estén siempre en manos de profesionales, que ellos son los que nos van a ir guiando y si ven algún problema, pues ya lo irán corrigiendo. Siempre ir a tiempo, ¿no? Que luego cuando vamos ya muy a la larga, bueno, si nos ves delante los tira de las orejas, ¿no? Ustedes. A veces ganas nos quedan porque da mucha pena cuando viene un paciente a consulta con una úlcera de muy larga evolución. A veces han venido en un estadio en el que ya prácticamente no puedes hacer nada más que ya derivarles al hospital porque ya está un pie en un estado ya muy complicado y te da mucha rabia cuando te dicen que han estado intentando esperar a ver si se cicatrizaba porque les daba miedo venir y no sabían qué hacer y no sabían cómo enseñar el pie o les daba vergüenza venir con un pie que tiene una herida tan grande. Es decir, nos dan todo tipo dicen todo tipo de cosas, ¿no? Que dices, qué rabia, ¿no? Que no haya podido verle antes, pues para dar la voz de alarma y poder resolverlo, ¿no? Entonces, de verdad que tiene que acudir a profesionales. No me cansaré de repetir que los podólogos estamos formados, titulados para ello y preparados para ello y que además sabemos hacer nuestro trabajo y que nos estamos continuamente formando. Ahora incluso, fíjate, bueno, en todo esto que ha ocurrido con el COVID, hay muy poquitos cursos presenciales, pero vía Internet, lo que hemos aprendido de las tecnologías, madre mía, pues vía Internet seguimos formándonos continuamente y que son pacientes que no son temas estéticos, son temas médicos y temas que tienen que llevar un control por profesionales y que se trabaje con instrumental estéril y con un instrumental en unas condiciones aptas para realmente atender a este tipo de pacientes que así lo requieren. Y yo no me meto con nadie, ¿no? Pero como dice aquí Carmen Pesquera, la profesional, podóloga y directora de la clínica del pie Orotava, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, hay que ir, que podamos tener un pie guapo o un pie a lo mejor que para nosotros es horrible y no queremos que nadie lo vea, pero luego vienen las complicaciones y hay que hacer caso a ustedes, a los profesionales y desde aquí pues siempre no, como decimos muchas veces cuando hablo con el doctor de esta casa también, Enrique Montalvo, en Medicina General, que no nos automediquemos, sino que sean los profesionales los que nos miren y ellos son los que nos van a decir este es el camino y este es el medicamento adecuado y en el caso de los podólogos, como nos ha reiterado en el día de hoy Carmen Pesquera, en el pie diabético, esto no es bobería, que es serio, ¿eh? Pues sí, efectivamente es un verdadero drama, como decían muchas familias, y hay que intentar que la población se conciencie y que entienda la importancia de esta enfermedad que
que causa pues muchos disgustos en las familias. Yo quisiera seguir hablando, pero lo dejamos para otro día, porque esto da para mucho, Carmen? Sí, además da para mucho. A mí además que me encanta hablar del tema, me puedo quedar aquí, vamos, perfectamente horas y horas comentando, pues porque creo que es muy interesante y los que amamos esta profesión, pues nos encanta que la gente pueda tener pues toda esa información, ¿no? Y aprender un poquito de, pues en este caso el tema que nos ocupa, que es la diabetes, pero que seguro estoy convencida de que a muchos oyentes les ha resultado muy útil para entender mejor esta enfermedad y sobre todo para entender que es muy, muy, muy importante la prevención. Carmen Pesquera González, podóloga y directora de la Clínica del Pie Orotava. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos tus compañeros que sé que nos escuchan también y algunos de ellos que están ahora en consulta escucharán luego la repetición. Sí, pues sin duda, no se lo pierden, ¿eh? Enseguida, en cuanto pueden, se ponen a ello, sí. Pues muchísimas gracias por estar ratito de radio con nosotros. Y será hasta otra. Será hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión, sí. Hasta la próxima que podamos estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego.